Buenas noches, Magíster. Mi nombre es Tiffany Aguirre, pertenezco al grupo número 1. Somos del NRC 17043 y nuestro tema va a ser referente a la revisión de la literatura y construcción del marco teórico. El marco teórico cualitativo, los métodos para la elaboración del marco teórico según métodos de mapeo y método por índice, y finalmente el marco teórico cualitativo. Para empezar con la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico, es importante entender qué es el marco teórico. Según Rojas, es analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? Consiste en detectar, obtener y consultar el material bibliográfico y demás materiales de estudio que van a aportar la información para nuestra investigación. De igual forma, consiste en extraer y recopilar únicamente la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Para esto es evidente que al momento de investigar debemos ser selectivos, ya que podemos encontrar alrededor de 10.000 referencias con respecto a nuestro tema. Así que tendremos que seleccionar solamente la información más importante y más reciente. Tenemos nuestros tipos básicos de fuentes de información, que son fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes primarias o directas son los datos que provienen de primera mano. Son artículos científicos, libros, tesis, monografías, entre otros documentos oficiales. Las fuentes secundarias reprocesan información de primera mano, es decir, que van a ser resúmenes y compilaciones de estas o listados de referencias de todas estas hipótesis, investigación, variables, conceptos fundamentales, etc. Y muchas de estas informaciones van a provenir de videos, películas, de presentaciones, ponencias en congresos, en seminarios o grabaciones. Las fuentes terciarias son documentos que compendian nombres y títulos de personas, de títulos de también nombres de empresa, nombres de instituciones, de organizaciones, títulos de revistas, entre otros. Estas dos últimas fuentes se diferencian en que las fuentes secundarias resumen información de primera mano, mientras que las fuentes terciarias resumen la información de segunda mano. ¿Cómo se construye el marco teórico? Hay que entender que la revisión de la lectura debe de proporcionarnos o sugerirnos respuesta a la pregunta que hemos planteado en nuestra investigación y que la construcción del marco teórico depende mucho de la información que arroje nuestra revisión de lectura de la literatura. Construir el marco teórico no solo es resumir y reunir la información, también es ligarla. Para ello es muy importante la redacción. El momento de redactar nuestro marco teórico debemos enlazar cada una de las variables con nuestras teorías para poder tener un correcto marco teórico. Tenemos 4 situaciones que pueden ocurrir al momento de revisar la literatura. Existen 4 casos, como es el encontrar una teoría completamente desarrollada referente a nuestro tema, o existen varias teorías que se aplican a nuestro tema, o existen piezas o trazos de teorías con apoyos empíricos limitados, o finalmente puede que no exista guía aún no estudiada relacionada al tema. ¿Qué hacer en cada uno de estos casos? Cuando existe una teoría completamente desarrollada, tenemos que tomar como mejor estrategia, coger una de estas teorías y usarlas como base, como estructura del marco teórico. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado de no realizar una investigación que ya ha sido estudiada a fondo. Sería ridículo que repitiéramos una investigación la cual ya tiene respuesta o incluso ya es de conocimiento popular. Cuando nos encontramos ante una teoría así desarrollada, podría considerarse la idea de aplicar dicha teoría, pero en otro contexto. Por ejemplo, si se ha hecho una investigación sobre los efectos ante la exposición de contenido sexual mediante la televisión, hecha esta investigación en adultos, podemos usar la misma investigación para aplicarlas en adolescentes.
Cuando existen varias teorías que se aplican a nuestro problema, lo más común es tomar una de estas teorías como base y extraer elementos útiles de las otras teorías para la elaboración de nuestro marco teórico. Cuando existen piezas de teoría con apoyo empírico limitado, en este caso lo que se hace es construir una perspectiva teórica, organizándola por cada una de las variables del estudio. Y si finalmente creemos que no hay información, que no encontramos nada o que nadie ha investigado nunca nuestro tema, debe tomarse en cuenta que esto es un síntoma de no revisar bien la literatura. Sin embargo, ante esta situación, el investigador tiene que buscar literatura que únicamente le sirva para orientarse, aunque no hable de un tema específico, pero sí puede que trate algunas de las variables de nuestra investigación. Con el propósito de evaluar la utilidad de una teoría para nuestro marco teórico, podemos aplicar 5 criterios. El primero es la capacidad de descripción, explicación y predicción. Tenemos la consistencia lógica, perspectiva, fructificación y finalmente la parsimonía. A continuación, mi compañera Jessica Alvarado va a hablar acerca del marco teórico cuantitativo. Buenas noches, ingeniera. A mí me ha tocado hablar sobre el marco teórico cuantitativo. Lo podemos definir como el conjunto de proposiciones teóricas relacionadas entre sí, que sirven de fundamento y explican aspectos del problema a estudiar, situándolo dentro de una área específica del conocimiento. Por tanto, su elaboración consistirá en buscar elementos teóricos que permitan una adecuada comprensión. Solo si se relaciona el marco teórico elaborado con el problema planteado, se estará en condiciones de proyectar sus alcances y comprender sus implicaciones. La formulación del marco teórico para un trabajo de investigación ofrece las consideraciones adecuadas para el desarrollo del proyecto. En el desarrollo cronológico de un proyecto de investigación, la revisión de la literatura procede en la mayoría de los casos a la formulación del problema a investigar. Algunas veces la parte interesada en adelantar el estudio puede seleccionar un tema y al relacionar la literatura pertinente, el estudio genera ideas relevantes para una correcta formulación del problema. Otras veces, revisar la literatura es el paso previo a la selección de un tema y esta revisión puede proporcionar ideas útiles para el desarrollo del tema a investigar. Tenemos 4 funciones principales a lo que es la revisión de la literatura. Por consiguiente, son el conocimiento es existente e insuficiente. Sirven de guías para mejorar la eficiencia en la recolección de los datos y aumentar la efectividad para el análisis estadístico de los mismos. La revisión de la literatura puede servir de conexión entre los hallazgos de estudios anteriores y las predicciones e hipótesis propuestas en el trabajo planteado. La revisión de la literatura facilita la adecuada planificación del estudio al mostrar las dificultades encontradas. La revisión de la literatura se hace tradicionalmente desde un enfoque subjetivo, que puede llegar a la inclusión de trabajos deficientes o inapropiados. De igual manera, sin aplicar una guía formal, se puede llegar a conclusiones erróneas, utilizando los instrumentos para recolección de los datos. Es necesario tener una estructura que facilite y guíe la revisión de la literatura existente. Por consiguiente, la revisión de las publicaciones científicas se justifica por los beneficios que brindan para la investigación. En cuanto a la revisión crítica de la literatura cuantitativa, tenemos por consiguiente conocimiento sobre el problema, planificación de la investigación, selección crítica de las publicaciones, identificación de métodos y diseños, posibilidades de realizar predicciones y determinación del marco teórico cuantitativo. A continuación, la compañera Angie Añasco procederá con su tema correspondiente. Buenas noches, Magister. El tema a tratar es los métodos para la elaboración del marco teórico. Esto conlleva los métodos de mapeo y el método por índice. El, Al desarrollar un marco teórico, ya sea para una investigación, los métodos de mapeo y los métodos por índice son unas técnicas importantes, además de ser valiosas, ya que pueden usarse para poder organizar y estructurar información relevante a la investigación.
En lo que es el método de mapeo, implica la creación de representaciones visuales, ya que para poder observar las relaciones entre teorías, conceptos y variables claves. En este método se puede aplicar lo que es la aplicación, lo que es el marco teórico nos permite lo que es identificar lo que son los conceptos centrales que están relacionados con el tema de la investigación, además de poder establecer vínculos y relaciones entre conceptos y conceptos definidos. También nos ayuda lo que es a contribuir, lo que es a hacer un mapa conceptual que nos demuestre la estructura y las relaciones, lo que son entre las teorías y los conceptos relevantes. Algunas de las ventajas que este método nos brinda es lo que nos facilita lo que es la comprensión intuitiva de las relaciones teóricas, además de que nos permite lo que es la visualización completa en lo que son los enlaces dentro del campo de búsqueda. Por otra parte, lo que es el método de índice, este método de índices además se centra en lo que es en organizar la información de manera eficaz mediante el desarrollo lo que es del índice, ya que nos ayuda a facilitar lo que es a la búsqueda de datos de la investigación. En esta aplicación para el marco teórico de lo que es en el método por índice, nos ayuda a identificar lo que son las variables, además de los autores y conceptos claves, lo que es en la literatura relevante. Con esto también nos ayuda a asignar lo que es un índice específico de cada elemento seleccionado en la investigación. Además de que nos ayuda a crear una estructura ya sea bien organizada, que esto nos permita el acceso efectivo a la información durante el proceso de revisión de documentos. Una de las ventajas también que nos brinda este método es nos ayuda a mejorar la accesibilidad, lo que es a la recuperación de información. También lo que nos ayuda es a facilitar la identificación de tendencias, además de patrones en la literatura. También lo que nos permite es en la revisión rápida y eficiente de lo que es el trabajo relacionado. En conclusión, estos métodos, lo que es el método de mapeo y el método por índice, estos métodos nos ayudan a complementar y utilizarse juntos para poder obtener lo que es un marco teórico, ya sea bien organizado. Y además de que la elección entre los métodos de mapeo y el método por índice nos ayuda, depende también de la naturaleza de la investigación. También lo que es la cantidad de información disponible y las preferencias que tenga el investigador de cierto tema. Estos métodos nos proporcionan lo que son herramientas efectivas, lo que es para desarrollar marcos teóricos, permitiendo una organización clara y eficaz, además de una comprensión profunda de lo que son las teorías y conceptos relevantes en el contexto de la investigación. A continuación, nuestra compañera Patricia Arias, con el tema de marco teórico cualitativo, se adjuntó un video ya que por asuntos personales no pudo estar presente aquí en el video. Compañeras, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, mi tema es el marco teórico cualitativo. Es una estructura conceptual que ayuda a guiar, contextualizar un estudio cualitativo, aunque el propósito general del marco teórico es similar en la investigación cualitativa y cuantitativa. Su enfoque y aplicación pueden diferir debido a las características específicas de los métodos cualitativos. Tenemos 5 características del marco teórico de investigación cualitativa. El primero es enfoque interpretativo, flexibilidad de emergencia, uso de teorías fundamentales, contextualización y profundidad, narrativas y temas emergentes. Por ejemplo, el uso de teorías fundamentales. Aunque la investigación cualitativa puede no depender de la teoría formales, en la misma, debidamente la investigación cuantitativa aún se basa en teorías fundamentales y conceptos claves y enfoques filósofos para comprender los fenómenos estudios. Tenemos procesos del desarrollo del marco teórico en la investigación cualitativa. Tenemos 4 que son revisión inicial de literatura, inversión en datos, reflexión y teorización, organización y estructuración. Por ejemplo, reflexión y teorización. Los investigadores reflexionan sobre los datos, interpretan significados, construyen conexiones y desarrollos de hipótesis o explicaciones teóricas en el fenómeno del estudiado.
En el marco teórico, en investigación cualitativa, es una estructura conceptual que guía y contextualiza un estudio desde una perspectiva interpretativa, a diferencia de la investigación cuantitativa. Se enfoca en comprender fenómenos humanos desde una perspectiva subjetible, flexible y emergente. Se basa en teorías fundamentales, pero también permite la incorporación de nuevas ideas durante el estudio. Se centra en la comprensión profunda del contexto social y cultural, buscando identificar significados, patrones y temas emergentes durante el análisis de datos. Su desarrollo implica una revisión inicial de la literatura, la inversión en los datos de reflexión, la teoría y las organizaciones de hallazgo para crear una estructura coherente que explique los fenómenos estudiados desde una perspectiva cualitativa y contextualizada. Eso es lo que puedo decir de... A continuación tenemos Compañeras, como las diapositivas con respecto al tema de la compañera acerca del marco teórico cualitativo. Finalmente, nuestra bibliografía. Y esa ha sido nuestra exposición del grupo 1 del NRC 17043. Le agradecemos, ingeniera, por su tiempo, por ver nuestra exposición.